Hasta ahora hemos explicado el modo de trabajar dentro de la tabla. En lo que sigue vamos a ver cómo interactúa la tabla con el resto de los elementos que la rodean. Cuando la tabla ocupa menos de la anchura de la página, la tabla interactúa con el resto de elementos como lo haría cualquier otro objeto gráfico. Por tanto, tendríamos que indicarle cómo deseamos que se produzca esta interacción con el resto de los elementos. Existen tres factores a tener en cuenta en el comportamiento de la tabla respecto a los elementos circundantes, que son su alineación horizontal, la colocación de la tabla respecto al texto del párrafo siguiente y su posicionamiento vertical dentro de la página. Todos estos factores se controlan utilizando la pestaña Tabla de la ventana de propiedades de la tabla. Esta pestaña, como vemos, presenta dos secciones, la sección Alineación y la sección Ajuste del texto. La sección Alineación nos permite alinear la tabla respecto de los márgenes de la página. Siempre, claro está, que la tabla ocupe un ancho menor que el total del margen de la página. Aquí podemos elegir una de las tres opciones disponibles para alinear horizontalmente la posición de la tabla, bien a la izquierda, al centro o a la derecha. Por su parte, el campo sangría a la izquierda nos permite empujar la tabla hacia el margen derecho tantos centímetros como queramos. Por ejemplo, podríamos decidir una alineación a la izquierda de la tabla y colocar una sangría a la izquierda de 1 centímetro. Así que aquí, por ejemplo, al colocarle 1 centímetro, la tabla se sangraría 1 centímetro respecto del margen izquierdo. La siguiente sección, Ajuste del texto, se utiliza para decidir si el texto del párrafo siguiente se coloca o no alrededor de la tabla, en ambos márgenes. Por defecto, siempre está seleccionado la opción Ninguno, evitando que el texto del párrafo siguiente se muestre alrededor de la tabla. Así que, de esta forma, la tabla aparece aislada como si fuera un párrafo más del documento. En este caso, el botón Posicionamiento aparece atenuado, sin posibilidad de presionarlo. Si elegimos la opción Alrededor, el texto del párrafo siguiente se coloca alrededor de la tabla, dependiendo de la posición horizontal de la misma. Por ejemplo, si alineamos la tabla horizontalmente al centro y elegimos Ajuste Alrededor, nuestra tabla aparecerá rodeada por el texto del párrafo siguiente. En este caso, como vemos, una vez elegido el ajuste alrededor, el botón de posicionamiento está activo, permitiendo así decidir el posicionamiento vertical de la tabla respecto de la página. Cuando presionamos este botón de posicionamiento, se lanza una ventana que nos permite decidir el posicionamiento tanto horizontal como vertical de la tabla. En cuanto al posicionamiento horizontal, se nos muestra lo elegido en la sección Alineación. Respecto al posicionamiento vertical, el campo Posición nos permite elegir entre diferentes opciones, pero su principal utilidad es permitirnos colocar la tabla en las posiciones superiores o inferiores de los márgenes de la página. Con mucha frecuencia, en los documentos académicos y científicos, las tablas y figuras se desgajan del texto, favoreciendo así la lectura del documento y evitando que objetos visuales perturben el seguimiento y comprensión del texto. Con la ayuda de esta ventana, podemos indicar a Word que coloque la tabla, por ejemplo, en la parte superior respecto de los márgenes de la página. De este modo, la tabla se coloca en la posición del margen superior. Por su parte, la sección Distancia desde el texto adyacente de la ventana de posicionamiento nos permite separar la tabla del texto circundante indicando la distancia deseada. Por ejemplo, podríamos indicarle ahora que separe la tabla 2 centímetros por debajo del texto circundante. Así es que la distancia inferior respecto del texto adyacente le podíamos indicar 2 centímetros y ahora, evidentemente, nuestro texto se ha separado 2 centímetros de la tabla situada en el margen superior de la página. Un aspecto muy importante a tener en cuenta durante el posicionamiento vertical de la tabla es que, independientemente de donde ubiquemos verticalmente nuestra tabla, la tabla siempre se moverá con el párrafo al que pertenece.
El párrafo al que pertenece una tabla es aquel donde teníamos situado el punto de inserción cuando creamos o insertamos nuestra tabla. Por ejemplo, en este caso nos vamos a colocar en este párrafo y vamos a insertar aquí una tabla. Por ejemplo, esta tabla de 3×3. Posteriormente vamos a indicar que la tabla la ubique en la posición superior de la página respecto de los márgenes. Y vamos a darle, por ejemplo, una separación respecto del texto subadyacente inferior de 1 centímetro. Como vemos, nuestra tabla está ubicada en el margen superior de la página. Pues bien, si ahora nosotros insertáramos por delante del párrafo al que pertenece, que como sabemos es este segundo párrafo, insertáramos texto, por ejemplo, vamos a insertar aquí texto aleatorio, entonces, como vemos, ahora ya la tabla que teníamos en la posición superior de esta página se ha desplazado a la página siguiente. Y se ha desplazado a esta página porque el párrafo al que pertenecía, que era este de aquí, se ha desplazado a dicha página. Por tanto, cuando esto sucede, la tabla siempre viaja con el párrafo al que pertenece. Las tablas y figuras presentes en un documento académico deben contener lo que en inglés se denomina captions, es decir, un pie de foto o subtítulo que explique el contenido de la tabla o figura. Los subtítulos de tablas e imágenes deben contener una referencia numerada, tal como figura 1 o tabla 5, seguido por una breve explicación del contenido de la figura o tabla, de modo que sea sencillo referenciarlas dentro del texto. Word, como cualquier otro procesador de textos, simplifica esta tarea aportando de forma automática la etiqueta y el número correlativo de la correspondiente figura o tabla insertada en el documento. Sin embargo, el principal inconveniente en Word es que estos subtítulos no están anclados al objeto, sino que se añaden como otro párrafo cualquiera, por lo cual, dado que los objetos se pueden desplazar libremente por la página en función de las necesidades del usuario, el objeto y el subtítulo pueden quedar entonces distantes uno de otro, rompiendo así el sentido y objetivo de este subtítulo. En el caso que nos ocupa de las tablas, la fórmula más sencilla de anclar un subtítulo a la tabla es incorporarla dentro de la misma tabla, de forma que siempre viaje con ella, independientemente de dónde coloquemos la tabla dentro de nuestra página. A continuación, te voy a explicar el mecanismo a seguir para colocar subtítulos a una tabla consistente en 7 pasos. En primer lugar, decidimos la posición superior o inferior donde deseamos colocar el subtítulo de la tabla. Si decidimos colocar el subtítulo encima de la tabla, como sucede en este ejemplo, añadiremos una primera fila para incorporar este subtítulo. Así que en este caso nos vamos a posicionar en esta primera fila, botón derecho, y vamos a utilizar el botón insertar para insertar por arriba una nueva fila. Ahora, con la fila seleccionada, vamos a ir a la pestaña Presentación para utilizar el botón Combinar celdas, de manera que nos quede una única celda como primera fila de nuestra tabla. Y también con la fila seleccionada vamos a utilizar la ventana de bordes que tenemos en la pestaña Diseño para eliminar los bordes de la fila que no nos interesan. En este caso vamos a decirle que nuestra fila no contenga ningún borde. Vamos a eliminar estos dos bordes. Y con objeto de dejar la tabla como la teníamos, vamos a insertarle el borde a esta celda que tenemos aquí. Por tanto, elegimos borde y sombreado y ahora le vamos a colocar el borde a esta celda. Muy bien, ya tenemos la tabla como la teníamos en el estado original con una celda adicional que hemos creado para colocar ahí el subtítulo de la tabla. El siguiente paso será seleccionar toda la tabla utilizando el manejador de la tabla y ahora con el botón derecho elegir la opción Insertar título. Se nos presenta entonces la ventana de inserción de título. En el desplegable del rótulo habrá que seleccionar lógicamente tabla y en el campo de título sencillamente escribimos el título que deseamos para nuestra tabla. En este caso, por ejemplo, datos de asistencia a la Junta General.
decidimos finalmente la posición donde deseamos este rótulo, o bien encima de la selección o bien debajo. En nuestro caso vamos a elegir encima y aceptamos. Aparece ahora un nuevo párrafo encima de la tabla con el texto del subtítulo. Si hacemos clic en el párrafo, apreciamos que el subtítulo de la tabla tiene por defecto el estilo descripción, de manera que lo único que tendremos que hacer ahora será modificarlo convenientemente para que adquiera las propiedades que nosotros deseamos para el subtítulo. Pero sobre todo, aquí lo importante es comprobar que entre las propiedades del párrafo se encuentra el que tengamos marcadas las opciones conservar con el siguiente y conservar líneas juntas, para que de este modo la fila que contiene el subtítulo no se desgaje del resto de la tabla. Así es que ya podemos aceptar y finalmente lo que nos queda es trasladar nuestro subtítulo al interior de la tabla. Así es que vamos a seleccionar y lo vamos a llevar al interior de nuestra tabla en la fila que hemos dispuesto para ello. Si, como en este caso, al moverlo al interior cambia el formato porque ha adquirido un estilo diferente, sencillamente nosotros le aplicamos el estilo deseado, que en nuestro caso es el estilo descripción. Y ahora ya pues podemos sencillamente eliminar este párrafo que había colocado automáticamente y que nos sobra. Con esto ya tenemos finalmente nuestra tabla con el subtítulo insertado en el interior de la misma. En el caso del ejemplo, lo hemos colocado al inicio de la tabla, en su parte superior. Cuando creamos una tabla en el interior del documento, sabemos con exactitud que dicha tabla pertenece al párrafo donde está colocado el cursor a la hora de insertar la tabla. Sin embargo, si la tabla la ubicamos, por ejemplo, en el margen superior de la página, que como sabemos se hace desde la opción Propiedades de tabla, eligiendo en el posicionamiento una posición vertical superior con respecto al margen, entonces ya perdemos la referencia al párrafo al que pertenece. Pues bien, cuando colocamos subtítulos a una tabla es porque dicha tabla se va a referenciar en el texto. Para hacer legible el documento es importante que el texto que contiene la referencia a la tabla y la propia tabla estén situados en la misma página, si es posible, o al menos en la página anterior o siguiente. Por tanto, para conseguir este comportamiento es fundamental que la tabla pertenezca siempre al párrafo desde el que se referencia, de modo que si dicho párrafo se desplaza, la tabla se desplace con él. Si nos posicionamos sobre una tabla existente y accedemos a la pestaña Diseño de las herramientas de tabla, observamos que existe una amplia y colorida galería de formatos diferentes de tablas que están disponibles. Seleccionar uno de estos formatos hará que cambie el aspecto de la tabla para adaptarse a las características visuales del diseño elegido. Como ya puedes haber adivinado, lo que se nos muestra en esta galería no es sino una colección de estilos predefinidos de tabla. En los capítulos previos hemos estudiado y experimentado con estilos de carácter, de párrafo y de lista. Pues bien, además de estos, Word incorpora también una última categoría de estilos que son los estilos de tabla. Si accedemos al panel lateral de estilos y pulsamos el botón Administrar estilos ordenando los estilos por tipo, podemos observar que además de los estilos de carácter, estilos combinados, estilos de párrafo y estilos de lista que se muestran al final, se nos muestran también lo que son los estilos de tabla, que se notifican con este pequeño símbolo en forma de tabla. Aquí se muestran todos los estilos predefinidos que observamos previamente en la galería. Pues bien, como sucede con las listas, las tablas se componen habitualmente de texto integrado en ellas, y en este tutorial hemos aprendido que el control sobre el formato del texto es misión de los estilos de texto. El problema con los estilos de tabla en Word es que, a diferencia de los estilos de lista que solo afectan a las propiedades de formato inherentes a la propia lista, los estilos de tabla sí interfieren en las propiedades establecidas por los estilos de párrafo. Dicho de otra forma, si bien un estilo de tabla gestiona los aspectos de formatos propios de la tabla, tal como el posicionamiento, los tamaños de celda, los bordes, el fondo, etc.,
Permite también, de manera inexplicable, modificar las propiedades de formato del texto establecidas por el estilo de párrafo. Y lo que es peor, dependiendo de las propiedades establecidas, en ocasiones se impondrá para el texto lo que indique el estilo de párrafo y en ocasiones lo especificado en el estilo de la tabla. Así pues, mi recomendación desde aquí en adelante es no utilizar nunca los estilos de tabla. Las tablas que se presentan habitualmente en documentos académicos y científicos suelen tener un aspecto sobrio y homogéneo a lo largo de todo el texto. Por eso, a la hora de configurar tus tablas, basta seguir algunos sencillos consejos. En primer lugar, crea estilos de párrafo para el texto que encabeza tanto las columnas como las filas de la tabla. En este caso, hemos creado sendos estilos denominados tabla encabezado columnas y tabla encabezado fila para los encabezados de las columnas y filas de la tabla. Crea también un estilo de párrafo para el texto base de la tabla. Y, por otra parte, crea un estilo de párrafo para los subtítulos de las tablas. Luego aplica manualmente las propiedades de formato inherentes a las tablas, tales como el tamaño, la distribución de las celdas, la orientación vertical, los bordes, el fondo, etc. Y una vez escrito el texto de toda la tabla, simplemente aplica los estilos de párrafo definidos previamente. Si tienes necesidad de utilizar muchas tablas, utiliza una política de copia y pega a partir de una tabla ya creada para luego modificar si es necesario su estructura y escribir de nuevo el texto para aportarle los estilos de párrafo y caracteres que necesites para tus tablas. Suele suceder con cierta frecuencia que el texto que debemos incorporar a una tabla procede de alguna fuente externa, por ejemplo un archivo de texto o una hoja de cálculo. Cuando este sea el caso, el texto suele estar organizado de modo que cada fila se representa en una línea diferente y dentro de cada línea los valores que van en cada columna están separados por algún carácter determinado, tal como puede ser un tabulador, una coma, un punto y coma, etc. Siempre el mismo en cada línea. De hecho, si disponemos de un conjunto de datos tabulados en una hoja de cálculo, siempre podemos exportar dicho dato en un formato denominado CSV, cuyas siglas en inglés significan valores separados por coma o comma separated values, que convierte la hoja de cálculo en un archivo de texto en el que cada fila se escribe en un párrafo y dentro de cada párrafo los valores en cada columna se separan mediante el carácter coma. En este ejemplo disponemos de 7 párrafos, cada uno conteniendo texto separado por puntos y comas, que definen el contenido de cada columna. Para convertir texto en tabla, simplemente disponemos el texto tal y como aparece aquí, es decir, utilizando un párrafo por fila y para cada párrafo intercalando un carácter, en este caso hemos utilizado un punto y coma como separador de columna. Seleccionamos los párrafos que van a contener las filas de nuestra tabla y a continuación utilizamos el botón tabla de la pestaña Insertar. Al desplegar este botón nos aparece una de las opciones que es Convertir texto en tabla. Al elegir esta opción se dispara una ventana de la que fundamentalmente utilizamos la parte inferior para indicar el carácter que estamos utilizando como separador para las columnas. En este caso, por defecto, ya nos aparece puntos y comas. Simplemente aceptamos y como vemos, aparece nuestra tabla con el texto convenientemente incluido en las celdas que le correspondan según la distribución dada. Este proceso se puede realizar también a la inversa, partiendo de la tabla y convirtiendo la tabla en texto. Si el documento que estamos confeccionando contiene un número importante de tablas, resulta muy beneficioso para el lector encontrar un índice que liste la información sobre cada una de las tablas que aparecen en dicho documento. En realidad, el índice de tablas no es otra cosa que un índice de subtítulos, por lo que podrás construir este tipo de índice siempre y cuando hayas incluido en cada tabla su subtítulo del modo en que hemos explicado previamente en el vídeo. La creación de un índice de tablas se lleva a cabo a través de la pestaña Referencias y mediante la utilización del botón Insertar tabla de ilustraciones. Este botón lanza la ventana Tabla de ilustraciones a través de la cual podemos crear el índice de tablas.
La ventana permite crear un listado de subtítulos, de modo que desde la ventana solo debes elegir la categoría en la que hemos colocado los subtítulos. Por defecto aparece la categoría de tabla, que es justo la que utilizamos para insertar los subtítulos dentro de cada una de las tablas. Para que el índice de tablas muestre un aspecto acorde con el tipo de documento que estamos tratando, marcamos las cajas Mostrar número de página y Alinear números de página a la derecha y desmarcamos la caja Usar hipervínculos en lugar de números de página. Simplemente aceptamos y nos aparece ya nuestro índice de tablas. Una vez añadido el índice de tablas, basta modificar como sea preciso los estilos que Word aplica por defecto para que tu índice presente el aspecto deseado. Pues ya con la creación de índice de tablas finaliza el vídeo dedicado a la creación de manipulación y gestión de tablas en un documento. Espero que te haya servido de utilidad y te espero en el siguiente vídeo.